¿Alguna vez has pensado que confiar en una niñera podría convertirse en tu peor error? Estas son 5 historias de terror sobre niñeras. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Me llamo Rachel, y lo que voy a contarles ocurrió hace unos meses, pero todavía siento el frío recorriendo mi columna cada vez que cierro los ojos. Nunca fui de las que creen en fantasmas ni en cosas sobrenaturales, pero después de esa noche, ya no estoy tan segura. Todo empezó cuando conseguí un trabajo de niñera para una familia que vivía al final de un camino estrecho que atravesaba el bosque. Era una casa antigua, de esas que parecen sacadas de una película de terror, pero el pago era excelente y yo necesitaba el dinero. Los padres, el señor y la señora Thompson, parecían agradables. Tenían un hijo de 5 años, Jacob, un niño con ojos grandes y oscuros que no decía mucho, pero que sonreía con dulzura. La primera noche fue normal, tranquila incluso. Jacob se quedó dormido temprano después de cenar, y yo pasé las horas viendo la televisión en el salón. La casa era grande y algo fría, con los suelos de madera que crujían bajo mis pies. Había cuadros antiguos en las paredes, retratos de personas con miradas severas y extrañas. No les presté mucha atención. Todo parecía ir bien, hasta que alrededor de la medianoche escuché un ruido. Era un susurro, apenas audible, que parecía venir desde el piso de arriba. Pensé que Jacob se había despertado, así que subí las escaleras con cuidado, tratando de no hacer mucho ruido. Abrí la puerta de su habitación lentamente, pero lo encontré durmiendo plácidamente en su cama. Supuse que había sido mi imaginación, el viento o la madera crujiendo. Me di la vuelta para salir cuando lo escuché de nuevo. SHHH, no despiertes a mamá. Me detuve en seco. El susurro era tan bajo que casi no podía entenderlo, pero sonaba como si viniera de justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. Respiré hondo y me dije a mí misma que solo estaba nerviosa. La casa vieja hacía ruidos. Era normal. Volví al salón y traté de relajarme, pero el sonido seguía retumbando en mi mente. Decidí que no pensaría más en ello. Me senté en el sofá, cogí el mando a distancia y subí el volumen de la televisión para distraerme. Pasaron un par de horas sin incidentes. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando escuché un golpe seco. Esta vez venía del sótano. Suspiré, sintiéndome estúpida por estar asustada por cada pequeño sonido. Caminé hacia la puerta del sótano, giré el pomo y bajé las escaleras despacio, con la linterna de mi móvil en la mano. El sótano era oscuro y frío, con cajas apiladas por todos lados. Revisé cada rincón, pero no encontré nada fuera de lo común. Me di la vuelta para subir de nuevo, pero entonces vi algo que me detuvo en seco. En una de las paredes, alguien había escrito con algo que parecía ser carbón: no me dejes salir. Mis piernas se paralizaron. El mensaje era claro y reciente. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Respiré profundamente, tratando de mantener la calma. Debe ser una broma, me dije a mí misma, aunque no sabía quién podría haberla hecho. Sin embargo, decidí que ya era suficiente por esa noche. Subí las escaleras apresuradamente, cerré la puerta del sótano con fuerza y me aseguré de que estuviera bien cerrada. Volví al salón, pero no pude sentarme. No podía dejar de pensar en el mensaje. ¿Quién lo había escrito? ¿Cuándo? Estaba perdida en mis pensamientos cuando oí el sonido de pasos suaves en el piso de arriba. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Subí de nuevo las escaleras, esperando encontrar a Jacob fuera de la cama, pero cuando abrí la puerta de su habitación, él seguía durmiendo profundamente. Entonces, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. Había una figura en la esquina de la habitación, una sombra que no se movía. Parecía la silueta de una persona,
pero cuando me acerqué, desapareció como humo. Me quedé helada, mirando el rincón vacío, tratando de entender lo que acababa de ver. De repente, Jacob abrió los ojos. Me miró fijamente y, en un tono bajo y tranquilo, dijo: «Ella no quiere que la veas». Mi piel se erizó. «¿Quién, Jacob?», pregunté con la voz temblorosa. «Mi otra mamá», respondió, y volvió a cerrar los ojos como si nada hubiera pasado. Salí de la habitación con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Qué estaba pasando en esta casa? Traté de calmarme. Era un niño de 5 años, quizás solo estaba soñando o jugando. Pero las cosas no cuadraban. Decidí que hablaría con los Thompson en la mañana, pediría una explicación. Mientras tanto, me quedé en el salón, demasiado asustada para volver a subir las escaleras. Pasaron las horas y la casa se volvió más silenciosa. Entonces, poco antes del amanecer, escuché una risa. Era suave, casi como un susurro, y venía del pasillo que daba a la cocina. Me levanté lentamente, mi corazón latiendo fuerte contra mi pecho. Caminé hacia la cocina con cuidado, tratando de no hacer ruido. La risa se detuvo de repente, y en el silencio escuché un leve crujido. Encendí la luz de la cocina, y allí, en la ventana, vi un reflejo. Una figura femenina, con un vestido largo y antiguo, de pie en el jardín, mirando hacia la casa. Parecía observarme. Traté de enfocar mis ojos, pero cuando parpadeé, ya no estaba. Esa mañana, cuando los Thompson regresaron, me encontraron despierta en el salón, con los ojos abiertos de par en par. Les conté lo que había pasado, esperando que se rieran o me dijeran que todo era una broma. Pero en lugar de eso, intercambiaron miradas de preocupación. «Rachel», dijo la señora Thompson finalmente, con voz temblorosa, «hay algo que no te hemos contado sobre esta casa. Pero tal vez ya sea hora de que lo sepas». Me quedé en silencio, esperando a que continuara. «Antes de que compráramos esta casa, vivía aquí una mujer con su hija. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero una noche desaparecieron. La policía nunca encontró sus cuerpos. Desde entonces, ha habido incidentes». El señor Thompson intervino. «Pensamos que eran solo historias, cuentos para asustar a los nuevos propietarios, pero algunos dicen que la madre sigue buscando a su hija. Que no descansará hasta encontrarla». No sabía qué pensar. La historia era absurda, pero después de lo que había visto, no podía descartarla. Sentí un nudo en la garganta. Decidí no volver a esa casa. No podía quedarme allí otra noche. Al día siguiente, me llamaron de nuevo. «Rachel, por favor, necesitamos tu ayuda», dijo la señora Thompson con voz desesperada. «Jacob está hablando con alguien que no podemos ver. Dice que es su otra mamá y está pidiendo que la deje salir». La línea se cortó antes de que pudiera responder. Desde entonces, he intentado no pensar demasiado en esa llamada. Pero a veces, en la noche, cuando todo está en silencio, siento como si alguien me estuviera observando. Y de vez en cuando, escucho un suave susurro, como el viento. «No me dejes salir». Mi nombre es ella y, hasta hace poco, era una niñera promedio en un pequeño pueblo donde no pasaba nada emocionante. Mis clientes eran casi siempre los mismos, vecinos que confiaban en mí porque había cuidado de sus hijos durante años. Pero eso cambió una noche, la última vez que trabajé de niñera. Todo comenzó con una llamada de la señora Moore, una mujer a la que había visto en algunas reuniones del vecindario pero que nunca me había contratado antes. Su voz sonaba ansiosa cuando me preguntó si podía cuidar de su hija, Lucy, esa misma noche. Al principio, dudé, era viernes y yo había planeado ver una película en casa, pero accedí porque necesitaba el dinero extra. Cuando llegué a la casa de los Moore, me sorprendió lo grande y solitaria que era. Una mansión antigua con un jardín que parecía haber sido olvidado por el tiempo, con hierba alta y árboles que se alzaban como sombras amenazantes.
La puerta principal era enorme, de madera oscura, y tenía una aldaba de hierro en forma de cabeza de león. Me recordaba a las viejas casas de las películas de terror. La señora Moore me recibió con una sonrisa apresurada. Era una mujer delgada y nerviosa, con ojeras profundas bajo los ojos, como si no hubiera dormido en días. «Gracias por venir tan rápido», ella dijo, mientras me hacía pasar. «Lucy está en su habitación, probablemente dormida ya, pero si se despierta, solo debes leerle un cuento. Le gusta que le lean antes de volver a dormir». Asentí, tratando de parecer tranquila, pero había algo en su tono, en su mirada furtiva hacia las escaleras, que me puso los nervios de punta. «¿Cuánto tiempo estarán fuera?», pregunté, intentando sonar casual. «Solo un par de horas. Regresaremos antes de medianoche», respondió, casi como si quisiera convencerse a sí misma. Me dejó en la sala de estar, una habitación amplia con muebles antiguos, estanterías llenas de libros que parecían no haber sido tocados en años y una chimenea apagada. Antes de irse, me indicó dónde estaba la cocina y el baño, y luego salió rápidamente, cerrando la puerta con un sonido seco que resonó por toda la casa. Me quedé de pie, mirando a mi alrededor, sintiendo un escalofrío correr por mi espalda. La casa estaba extrañamente fría, a pesar de ser verano. Miré el reloj, eran apenas las 8. Me relajé un poco y me acomodé en uno de los sofás, sacando mi teléfono para pasar el tiempo. El silencio era casi absoluto, solo interrumpido por el suave tic-tac de un viejo reloj de péndulo en la esquina de la sala. Pasaron unos minutos y empecé a sentirme inquieta. El silencio se volvió opresivo, pesado. Decidí dar un paseo por la casa para familiarizarme, ya que no me gustaba quedarme sentada en la oscuridad. Recorrí el pasillo que conectaba la sala con el comedor, iluminado apenas por unas lámparas antiguas que proyectaban sombras extrañas en las paredes. La cocina estaba impecablemente limpia, pero no había señales de comida o platos recientes, como si nadie hubiera cocinado allí en semanas. Algo no se sentía bien. Mientras exploraba, noté una puerta entreabierta al final del pasillo. Al acercarme, escuché un leve sonido, como un susurro. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero me obligué a acercarme más. Empujé la puerta suavemente y descubrí que daba a un pequeño cuarto de juegos. Había una mesita con crayones y papeles desordenados, y una muñeca antigua sentada en una esquina, con una sonrisa que parecía demasiado ancha, casi siniestra. El susurro se detuvo de repente, y el cuarto quedó en completo silencio. Me alejé rápidamente, cerrando la puerta de golpe, y volví a la sala de estar con el corazón acelerado. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación jugando conmigo. Después de todo, estaba en una casa vieja y solitaria. Decidí subir las escaleras para echar un vistazo a Lucy, aunque estaba segura de que seguía dormida. Las escaleras crujieron bajo mis pies, y el sonido reverberó por toda la casa. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si algo invisible me empujara hacia atrás. Llegué al segundo piso y vi una puerta al final del pasillo entreabierta, con una luz tenue que se filtraba desde el interior. Me acerqué y asomé la cabeza. La habitación de Lucy era pequeña y sencilla, con paredes pintadas de un suave color lila y una cama infantil adornada con una colcha de mariposas. Pero la cama estaba vacía. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Dónde estaba Lucy? Entré en la habitación y miré alrededor, tratando de no entrar en pánico. Tal vez se había ido al baño o estaba jugando en alguna otra parte de la casa. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. El jardín se veía aún más oscuro y siniestro desde arriba, y no vi ningún rastro de la niña. Decidí buscarla, empezando por las otras habitaciones del piso superior. Abrí la primera puerta a la izquierda y encontré un dormitorio de invitados, vacío. Luego, la puerta de al lado, que llevaba a un baño. También vacío. Llegué a la última puerta al final del pasillo, una puerta más pequeña y vieja, con una cerradura antigua. Dudé por un segundo antes de girar el pomo.
La puerta se abrió con un quejido, revelando una escalera estrecha que bajaba a lo que parecía ser el sótano. Un olor extraño y húmedo subía desde abajo y una corriente fría me golpeó la cara. Algo me decía que no debería bajar, que debía esperar a los señores Moore, pero el instinto de niñera me obligó a seguir adelante. Lucy tenía que estar en algún lugar de la casa, y esta era la única puerta que no había revisado. Descendí lentamente, la oscuridad envolviéndome como un manto pesado. El sonido de mis pasos era casi inaudible, amortiguado por la densa penumbra. Cuando llegué al final de la escalera, encendí la linterna de mi teléfono y vi que estaba en un sótano amplio, lleno de cajas viejas, muebles cubiertos con sábanas y un piano polvoriento en una esquina. Pero no había rastro de Lucy. Llamé suavemente su nombre. ¿Lucy? No hubo respuesta, solo el eco de mi propia voz. Me acerqué a una de las cajas y noté que tenía marcas en la tapa, como si alguien la hubiera arañado desde dentro. Me aparté rápidamente, mi mente corriendo con imágenes de lo peor. Comencé a darme la vuelta para regresar cuando escuché un leve gemido, como un sollozo ahogado. ¿Lucy? Repetí, esta vez con más urgencia. El gemido se hizo más fuerte, provenía de detrás de una vieja cortina al fondo del sótano. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Corrí la cortina a un lado y encontré una pequeña puerta de madera, apenas lo suficientemente grande para que un niño pasara. La abrí con manos temblorosas y, al iluminar con la linterna, vi a Lucy. Estaba sentada en el suelo, abrazando sus rodillas, con el rostro oculto entre sus brazos. Parecía temblar. «Lucy», exclamé, aliviada al verla. «¿Estás bien? ¿Qué haces aquí?» Pero cuando me acerqué a ella, noté algo extraño. La luz de mi linterna iluminó su rostro y vi que sus ojos estaban abiertos, pero vidriosos, como si no estuviera realmente allí. Su piel era pálida, casi traslúcida. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, Lucy levantó la cabeza lentamente y habló con una voz que no era la suya, una voz profunda y gutural. «Ella no es quien crees». Mi corazón casi se detuvo. Retrocedí un paso, incapaz de apartar la mirada de sus ojos vacíos. «¿Quién? ¿Quién eres tú?», logré preguntar con la voz rota por el miedo. Lucy sonrió, pero no era una sonrisa infantil, sino algo mucho más oscuro y siniestro. Sus ojos se volvieron completamente negros, y el aire a mi alrededor se volvió más frío, helado. «No deberías haber venido», dijo, y su voz resonó como un eco en las paredes del sótano. Sentí que el terror se apoderaba de mí, cada parte de mi cuerpo gritándome que saliera corriendo, pero mis piernas no respondían. Y entonces, de repente, la puerta del sótano se cerró de golpe con un estruendo, dejándome en completa oscuridad. El gemido de Lucy se transformó en una risa aguda, distorsionada, que llenó todo el espacio. Retrocedí, buscando a tientas la escalera, mi respiración acelerada y mi corazón golpeando frenéticamente contra mi pecho. Logré encontrar el primer escalón y comencé a subir, tropezando en mi prisa. La risa se hizo más fuerte, más cercana, hasta que sentí una fría mano que me agarró el tobillo. Grité y me sacudí, logrando liberarme, pero el miedo me invadió por completo. Corrí, subí las escaleras a trompicones, y cuando finalmente llegué al primer piso, cerré la puerta del sótano de un golpe y me recosté contra ella, jadeando. El silencio volvió, pero no era un silencio pacífico, era tenso, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. No sabía qué hacer. Miré mi teléfono y vi que eran las 11:30. Solo media hora más, pensé. Solo tenía que esperar media hora. Pero luego escuché el sonido de pasos lentos y pesados en el pasillo de arriba. Pasos que no eran de una niña. Pasos que se dirigían hacia las escaleras, hacia mí. Y entonces supe, con una certeza que me heló hasta los huesos, que no estaba sola en esa casa. Que lo que había visto en el sótano no era Lucy. Que había algo más, algo que me estaba acechando.
y que tenía muy poco tiempo para escapar. He trabajado como niñera desde que tenía 15 años. Lo hacía por dinero para mis cosas, pero también porque me gustaba. Siempre me han gustado los niños, la forma en que ven el mundo con inocencia y sorpresa, como si todo fuera una aventura. Así que, cuando los Barnes me contactaron para cuidar a su hija Lily una noche de viernes, pensé que sería un trabajo más, otra noche tranquila. No tenía idea de lo equivocada que estaba. Los Barnes vivían en las afueras de la ciudad, en una gran casa antigua, algo aislada. Recuerdo que cuando me dieron la dirección y busqué en Google Maps, noté que la casa estaba rodeada por un denso bosque y el camino para llegar ahí era bastante estrecho. La casa parecía solitaria, separada del mundo. Me pareció un poco extraño, pero la paga era muy buena y no tenía otros planes para esa noche. Llegué a la casa alrededor de las 7. El sol ya se estaba poniendo y una suave neblina comenzaba a alzarse entre los árboles. La casa Barnes era una construcción de estilo victoriano, con una fachada de madera pintada de blanco, aunque la pintura estaba desgastada y en algunos lugares se descascarillaba. Una gran ventana del piso superior miraba hacia el camino, como un ojo oscuro y atento. Sentí un escalofrío al verla, pero me sacudí la sensación rápidamente. La señora Barnes me recibió en la puerta. Era una mujer alta y delgada, con cabello castaño recogido en un moño apretado. Sonreía, pero sus ojos estaban apagados, como si no hubiera dormido bien en semanas. Me llevó hasta el salón, donde estaba su esposo, el señor Barnes, un hombre robusto de cabello gris. Junto a él, sentada en el sofá, estaba Lily, la niña que iba a cuidar. Lily tenía unos 6 años, con el cabello rubio, largo y lacio. Su piel era pálida, demasiado pálida, y sus ojos eran grandes, de un azul intenso, como si pudiera ver a través de ti. Me saludó tímidamente, pero no dijo nada más. Gracias por venir, Emma, dijo la señora Barnes. Lily no es muy habladora, pero es una niña buena. Solo asegúrate de que esté en la cama antes de las 9. No suele tener problemas para dormir. Asentí, asegurándoles que todo estaría bien. Ellos parecían nerviosos, como si quisieran decirme algo más, pero se despidieron rápidamente, dejándome sola con Lily en la sala. Mientras los veía salir por la puerta principal, tuve un extraño presentimiento. Algo no estaba bien en esa casa, pero no podía identificar qué. ¿Qué quieres hacer, Lily?, le pregunté a la niña, intentando sonar alegre. Lily me miró fijamente durante un largo rato antes de responder en un tono bajo. No me gusta estar sola. Me agaché a su altura y sonreí para tranquilizarla. No estás sola, Lily. Estoy aquí contigo. ¿Quieres jugar algo? ¿O tal vez ver una película? Ella negó con la cabeza lentamente, sin apartar la vista de la ventana que daba al bosque. A veces, vienen a verme. Susurró, tan bajito que apenas pude escucharla. Fruncí el ceño, algo confundida. ¿Quiénes vienen a verte? Pero ella no respondió. En su lugar, tomó mi mano con fuerza y me llevó hacia las escaleras, subiendo rápidamente. Pensé que quería mostrarme algo, así que la seguí. Cuando llegamos al segundo piso, Lily se detuvo frente a una puerta al final del pasillo. Aquí es donde me escondo cuando ellos vienen, dijo, con voz temblorosa. El pasillo era oscuro, iluminado solo por la luz tenue de una lámpara al final. La puerta frente a la que nos detuvimos era de madera oscura, con un pomo de bronce antiguo. Puse mi mano sobre el hombro de Lily y me incliné hacia ella. ¿Quiénes son ellos, Lily? La niña giró la cabeza hacia mí lentamente y susurró, como si temiera que alguien más pudiera escucharla. Los niños de la casa. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré alrededor, tratando de sacudirme la incomodidad. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Intenté reír, tratando de aliviar la tensión.
Lily, ¿qué tal si bajamos a la cocina y preparamos unas galletas? Podemos esperar a tus padres mientras las comemos. Ella asintió, pero no parecía muy convencida. Mientras bajábamos las escaleras, no pude evitar notar cómo la casa parecía crujir con cada paso. Los escalones, viejos y de madera, parecían quejarse con cada uno de mis movimientos. Me pregunté cuántos años tendría esa casa. Llegamos a la cocina, y mientras buscaba ingredientes para hacer galletas, Lily se sentó en una silla junto a la mesa. Estaba en silencio, sus ojos fijos en la puerta de la cocina, como si esperara ver algo aparecer en cualquier momento. Empecé a hablarle de cosas triviales, la escuela, sus amigos, cualquier cosa para mantenerla distraída. Pero cuanto más hablaba, más me daba cuenta de que algo extraño pasaba. Sentí una brisa fría pasar por detrás de mí, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Solo el reflejo de mi propia cara en la puerta de cristal del horno, con la mirada llena de confusión y algo más, miedo. Emma, susurró Lily de repente. Ellos están aquí. Un golpe seco sonó desde arriba. Me quedé inmóvil, tratando de racionalizarlo. Tal vez fue el viento, me dije, aunque sabía que todas las ventanas estaban cerradas. Traté de no mostrar mi nerviosismo. Debe haber sido el ruido de la madera, dije, tratando de sonar tranquila. Las casas viejas siempre hacen ruidos extraños. Lily no respondió. Sus ojos seguían fijos en la puerta de la cocina. Un segundo golpe, esta vez más fuerte, resonó en el techo. Tragué saliva y me obligué a sonreír. ¿Por qué no vamos a la sala y ponemos una película? Eso ayudará a pasar el tiempo más rápido. Lily negó con la cabeza, susurrando. No debemos salir de la cocina. Aquí estamos a salvo. La forma en que lo dijo, con tanta certeza, me hizo sentir un nudo en el estómago. No sabía cómo reaccionar. Pensé en llamar a los Barnes, preguntarles si había algo que debiera saber sobre la casa, pero no quería parecer una niñera histérica que no podía manejar una noche. Decidí ignorarlo, hacérmela fuerte. Lily, cariño, todo está bien. No hay nada de qué preocuparse. Le sonreí, tratando de tranquilizarla, aunque no me tranquilizaba ni a mí misma. Un tercer golpe sonó, esta vez tan fuerte que la lámpara sobre la mesa tembló. La luz parpadeó una vez, luego dos. Me giré hacia la puerta que daba al pasillo, sintiendo como mi corazón latía cada vez más rápido. Emma, susurró Lily. Están enojados. ¿Quién está enojado, Lily? Pregunté, intentando mantener la calma, aunque la voz me temblaba. Ella no respondió. Solo me miró con esos ojos azules, llenos de miedo. De repente, la luz de la cocina se apagó por completo, sumiéndonos en la oscuridad. Mi primer instinto fue buscar mi teléfono, pero al sacarlo, vi que la pantalla estaba apagada, aunque lo había cargado antes de salir de casa. Intenté encenderlo, pero nada. Estaba muerto. Intenté mantener la calma, pero el pánico comenzaba a invadirme. De repente, escuché un sonido suave, un susurro, como si alguien hablara muy cerca de mi oído, aunque no entendía las palabras. Giré la cabeza bruscamente, pero no había nadie allí, solo la oscuridad. Lily me tomó de la mano, y en su voz, noté un tono de urgencia que antes no había oído. Emma, debemos escondernos. Vienen por ti. Antes de que pudiera preguntar a quién se refería, escuché pasos en el piso de arriba. Pasos pequeños, pero rápidos, como si alguien corriera de un lado a otro. Los golpes en el techo continuaron, cada vez más fuertes. Sentí que el suelo vibraba bajo mis pies. ¿Qué está pasando, Lily? Pregunté en un susurro. Lily me apretó la mano con más fuerza. Los niños quieren jugar, pero no les gusta perder. Mi respiración se aceleró. Los pasos se detuvieron de golpe, justo encima de nuestras cabezas.
El silencio que siguió fue aún más inquietante. Podía oír mi propio corazón latiendo en mis oídos. Lily, ¿qué hacemos ahora?, pregunté, tratando de mantener la calma. Ella me miró, con los ojos llenos de lágrimas. No sé. Nunca vienen tan pronto. De repente, un grito agudo rompió el silencio. Provenía de algún lugar arriba, un grito de niño, largo y desesperado. Lily se tapó los oídos y comenzó a sollozar. Yo la abracé, intentando calmarla, pero mi propio cuerpo temblaba. Todo estará bien, Lily, te lo prometo. Ella me miró y negó con la cabeza. No puedes prometer eso. Nadie puede. Otro grito resonó, esta vez más cerca. Luego, un golpe fuerte en la puerta de la cocina. Lily gritó y se aferró a mí. Sentí que el miedo se apoderaba de cada fibra de mi ser. Pero no podía dejar que Lily lo notara. Miré alrededor, buscando una salida. Las ventanas estaban cerradas con seguro y parecían viejas, difícil de abrir. No tenía idea de quién o qué estaba detrás de esa puerta, pero algo me decía que no quería averiguarlo. Vamos al sótano, dije de repente. Tal vez podamos escondernos allí. Lily me miró, y por primera vez desde que la conocí, vi una chispa de esperanza en sus ojos. Sí, el sótano. Ellos no pueden entrar allí. Nos levantamos y corrimos hacia la puerta del sótano, justo cuando otro golpe resonó, esta vez más fuerte. La puerta de la cocina comenzó a temblar, como si algo la empujara desde el otro lado. Abrí la puerta del sótano con manos temblorosas y empujé a Lily para que bajara primero. Cerré la puerta tras de mí tan rápido como pude y nos apresuramos a bajar los escalones de madera, que crujían bajo nuestros pies. El sótano estaba oscuro, solo iluminado por un rayo de luz de la puerta abierta. Nos escondimos detrás de una vieja estantería llena de trastos polvorientos. Podía escuchar mi respiración y la de Lily, ambas rápidas y entrecortadas. Luego, escuché el crujido de la puerta del sótano abriéndose lentamente. Mi corazón se detuvo. Unos pasos lentos comenzaron a descender, uno por uno, cada paso resonando en el silencio. Lily me agarró más fuerte. Los pasos se detuvieron justo al final de las escaleras. Mi mente se llenó de imágenes de quién o qué podía estar ahí arriba, esperando. De repente, una voz suave y cantarina llenó el aire, una voz de niño. Emma, ven a jugar con nosotros. No era la voz de Lily. No era la voz de nadie que conociera. Tragué saliva, mi cuerpo tenso, y susurré al oído de Lily. No hagas ruido, no te muevas. La voz continuó, más insistente. Ama, no te escondas. Solo queremos jugar. La luz de la puerta del sótano comenzó a apagarse lentamente, como si alguien la estuviera cerrando. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Los pasos empezaron de nuevo, bajando lentamente los escalones. Cada sonido era como un latido de mi propio corazón, cada vez más rápido, más fuerte. Emma, la voz se transformó en un susurro furioso. No te escondas de nosotros. Cerré los ojos, esperando que todo acabara. Pero entonces, sentí que Lily me soltaba la mano. Abrí los ojos, y para mi horror, la vi caminando hacia la luz, como hipnotizada. Lily, no. Susurré desesperada, tratando de alcanzarla. Pero era demasiado tarde. Lily llegó a la base de las escaleras, y en la penumbra, vi una figura borrosa de un niño pequeño. Lily se detuvo y la figura se inclinó hacia ella, susurrando algo que no pude entender. Entonces, Lily giró la cabeza lentamente hacia mí, sus ojos ahora vacíos, sin vida. Ven a jugar con nosotros, Emma. Y antes de que pudiera reaccionar, la puerta del sótano se cerró de golpe, dejándome en completa oscuridad. El eco de sus pasos subiendo las escaleras resonó por un momento, y luego, solo quedó silencio. Nunca me había gustado trabajar de niñera,
pero necesitaba el dinero. Tenía 17 años, estaba ahorrando para la universidad y cuidar niños parecía la forma más fácil de conseguirlo. Además, nunca pensé que pudiera ser tan complicado. Normalmente, era solo cuestión de poner alguna película, preparar la cena y asegurarme de que los niños se acostaran a tiempo. Pero esa noche, todo fue diferente. Había escuchado historias de horror sobre niñeras que se enfrentaban a ladrones, a psicópatas o incluso a fantasmas. Pero, sinceramente, nunca me las había creído. Me consideraba una persona racional. Si no lo podía ver, tocar o escuchar, entonces no existía. Pero aquella noche puso a prueba todas mis creencias. Todo comenzó un viernes por la tarde. La señora Winters me llamó con urgencia. Parecía al borde de un ataque de nervios cuando atendí el teléfono. Emma, por favor, necesito que vengas esta noche. Es un asunto de vida o muerte, dijo, sin darme tiempo a responder. La conocía desde hacía poco, pero siempre me había parecido una mujer amable, aunque un poco nerviosa. Tenía 2 hijos, Julia y Thomas, de 6 y 8 años respectivamente. Claro, señora Winters, respondí, tratando de sonar calmada. ¿A qué hora le gustaría que llegue? Tan pronto como puedas, replicó, casi con desesperación. Te lo agradecería muchísimo. Llegué a la casa de los Winters poco después de las 7 de la noche. Era una mansión antigua, con paredes altas y un jardín desbordante de vegetación. Siempre me había parecido un poco intimidante, pero esa noche, con las luces del atardecer alargándose en sombras, me pareció francamente aterradora. La señora Winters me abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Tenía la cara pálida y las manos temblorosas. Detrás de ella, los niños se asomaban, con los ojos grandes y brillantes, llenos de una mezcla de curiosidad y miedo. Gracias por venir tan rápido, dijo ella, casi en un susurro. Tengo que salir ahora mismo. No te preocupes, los niños ya han cenado. Solo asegúrate de que se acuesten a las 8 y todo estará bien. Por supuesto, no se preocupe. Estaremos bien, intenté tranquilizarla, aunque comenzaba a sentir una inquietud en el estómago. Me dio un asentimiento rápido y salió de la casa, cerrando la puerta con fuerza detrás de ella. Me quedé allí, en el vestíbulo, mirando a los niños. Julia tenía sus rizos rubios alborotados, y Thomas me miraba fijamente con sus ojos oscuros e inexpresivos. Siempre había algo extraño en él, algo que no lograba identificar. Pero no era momento de pensar en eso. Bueno, ¿qué les gustaría hacer antes de dormir? Pregunté, intentando sonar entusiasta. Julia me miró con sus grandes ojos azules y, con una voz casi inaudible, dijo: ¿Puedes leernos un cuento? Suspiré de alivio. Un cuento era fácil. Además, conocía su rutina de memoria. Los llevé a su habitación y me senté en una silla junto a la cama mientras ellos se acomodaban bajo las sábanas. Cogí uno de los libros de cuentos del estante y empecé a leer. No llevábamos ni 5 minutos cuando oí el primer sonido. Fue un ruido sordo, como si algo hubiera caído en el piso de abajo. Los niños se tensaron al instante. ¿Qué fue eso?, preguntó Thomas, con la voz temblorosa. Seguramente solo fue el viento, respondí rápidamente, aunque mi corazón empezaba a latir más rápido. Intenté seguir leyendo, pero los niños estaban demasiado inquietos. Julia se aferraba a su osito de peluche con fuerza, y Thomas no apartaba los ojos de la puerta. El sonido se repitió, más fuerte esta vez. Era un golpe seco, como si alguien estuviera golpeando las paredes. Me puse de pie y les dije a los niños que se quedaran en la cama. Voy a ver qué es eso. No se preocupen, no hay nada de qué asustarse, mentí, tratando de sonar convincente. Bajé las escaleras despacio, cada paso retumbando en la vieja madera. El silencio en la casa era opresivo, roto solo por el tic-tac del reloj en la pared. Cuando llegué al pie de la escalera, vi algo que me hizo detenerme en seco. Había una sombra en la pared del pasillo,
una sombra que no debería estar allí. Parecía la figura de un hombre alto, con los hombros anchos y la cabeza inclinada hacia un lado. No podía ver a nadie, pero la sombra estaba claramente allí, proyectada por alguna fuente de luz invisible. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. No quería seguir adelante, pero tampoco podía quedarme allí parada. Tenía que asegurarme de que todo estaba bien. Respiré hondo y di un paso más hacia el pasillo. La sombra se movió. No fue un movimiento brusco, solo un pequeño cambio, como si la figura hubiera girado levemente la cabeza hacia mí. Mi corazón se aceleró y sentí que la piel se me erizaba. «¿Hola?», dije con voz temblorosa. «¿Hay alguien ahí?». No hubo respuesta, solo el silencio de la casa y el latido acelerado de mi corazón en mis oídos. Me acerqué un poco más, y la sombra desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Sacudí la cabeza, tratando de convencerme de que solo estaba imaginando cosas. Me volví hacia la escalera para regresar con los niños, cuando oí otro sonido. Esta vez, era un susurro. Un susurro bajo y gutural que venía del fondo del pasillo. No pude entender lo que decía, pero el tono era urgente, como si alguien estuviera tratando de advertirme de algo. Mis manos comenzaron a temblar, y sentí que mis piernas casi se negaban a moverse. Finalmente, reuní el valor suficiente para dar la vuelta y caminar hacia la fuente del sonido. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si algo invisible estuviera tratando de empujarme hacia atrás. El susurro se hizo más fuerte, más insistente. Llegué al final del pasillo y me encontré frente a la puerta del sótano. Estaba entreabierta y una luz débil se filtraba desde el interior. Nunca había estado en el sótano de los Winters, de hecho, ni siquiera sabía que tenían uno. Tragué saliva y, con una mano temblorosa, empujé la puerta. Las bisagras crujieron y la luz se hizo más brillante. Bajé los primeros peldaños de la escalera y el aire se volvió más frío, más denso, como si estuviera bajando a otro mundo. La luz provenía de una bombilla desnuda que colgaba del techo. Al pie de la escalera, vi algo que hizo que mi corazón casi se detuviera. Era un espejo alto y antiguo con un marco dorado ornamentado. Pero lo que me heló la sangre fue lo que vi reflejado en él. No era yo. O, mejor dicho, era yo, pero diferente. La chica en el espejo tenía mis mismos rasgos, pero su expresión era retorcida, una mueca de dolor y desesperación. Sus ojos estaban vacíos, oscuros como la noche, y su piel era pálida, casi translúcida. Sentí una oleada de pánico y retrocedí, tropezando con uno de los escalones. Caí de espaldas, golpeándome la cabeza contra la pared. Todo se volvió negro por un momento. Cuando abrí los ojos, me encontraba de nuevo en la sala de estar, tumbada en el suelo. Mi cabeza palpitaba con dolor y mis manos estaban frías como el hielo. Me incorporé lentamente, tratando de entender lo que había pasado. ¿Había sido todo un sueño? ¿Me había desmayado y soñado con ese extraño sótano y ese espejo? Pero el miedo seguía ahí, palpable, como un peso en mi pecho. Decidí que no podía quedarme allí más tiempo. Los niños estaban arriba, esperándome, y yo tenía que sacarlos de esa casa. Me levanté con dificultad y me dirigí a las escaleras. Cuando llegué al segundo piso, encontré la habitación de los niños vacía. Las sábanas estaban revueltas y el libro de cuentos yacía en el suelo, abierto por la mitad. «Julia. Tomás», grité, mi voz resonando en la casa vacía. No hubo respuesta, solo el eco de mi propia voz. Corrí de habitación en habitación, buscándolos frenéticamente, pero no estaban por ningún lado. Sentí que el pánico empezaba a apoderarse de mí. ¿Dónde podían estar? Y entonces lo oí. Un susurro, suave y distante, como el sonido del viento a través de las hojas. Pero no era el viento. Era la misma voz que había escuchado antes en el pasillo. Venía de nuevo del sótano. Me quedé congelada en el lugar.
No quería volver a ese lugar, no después de lo que había visto. Pero los niños podían estar allí abajo. No tenía elección. Con las manos temblorosas, bajé las escaleras de nuevo, mis pasos resonando en el silencio. La puerta del sótano estaba cerrada ahora, pero el susurro era más fuerte, más insistente. Tomé una profunda bocanada de aire y empujé la puerta. Bajé las escaleras lentamente, cada peldaño crujiendo bajo mi peso. La luz de la bombilla parpadeó, y por un momento pensé que se apagaría, dejándome en completa oscuridad. Cuando llegué al pie de la escalera, el espejo seguía allí, pero esta vez no había reflejo. Era solo un cristal negro y vacío, como una ventana a la nada. ¿Julia? ¿Tomás? Susurré, mi voz apenas un hilo. Y entonces, de repente, lo vi. Dos pequeñas figuras aparecieron en el espejo. Eran los niños. Pero sus ojos estaban vacíos, como los de la chica que había visto antes. Sus bocas se movían, como si estuvieran hablando, pero no podía oír lo que decían. Sentí que las lágrimas me llenaban los ojos. Tenía que hacer algo. Tenía que sacarlos de allí. Di un paso hacia el espejo, y sentí una fuerza fría y viscosa envolviendo mis brazos, tirando de mí hacia el cristal. Luché contra ello, tratando de retroceder, pero la fuerza era demasiado fuerte. Sentí que me arrastraba hacia el espejo, hacia esa oscuridad infinita. Mis manos se estrellaron contra el cristal, pero no sentí nada, como si estuviera tocando el aire. Los niños seguían allí, observándome con sus ojos vacíos. Y entonces, en un instante de claridad, entendí. Ellos no estaban en el espejo. Eran el espejo. O lo que quedaba de ellos. Sentí que la desesperación me envolvía. No había forma de sacarlos de allí. Estaban atrapados en esa cosa, lo que fuera. Y ahora, yo también. Con un último esfuerzo, me liberé de la fuerza que me tiraba y retrocedí, tropezando con los escalones. Corrí hacia la puerta del sótano, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Sentí que algo me rozaba la espalda, como dedos fríos que intentaban agarrarme, pero logré salir y cerrar la puerta con fuerza detrás de mí. Corrí escaleras arriba, sin mirar atrás, sin detenerme hasta llegar a la puerta principal. La abrí de golpe y salí corriendo al frío aire de la noche. No paré de correr hasta que llegué a mi casa, con el corazón desbocado y la respiración entrecortada. No sabía qué hacer. No sabía a quién acudir. ¿Quién iba a creerme? ¿Quién iba a creer lo que había visto? Llamé a la policía, por supuesto. Les conté que los niños habían desaparecido, que algo extraño había pasado en esa casa. Pero cuando llegaron allí, no encontraron nada. No había sótano. No había espejo. Ni rastro de los niños. La señora Winters volvió al día siguiente. Dijo que había tenido que atender una emergencia familiar. Estaba destrozada, por supuesto, cuando descubrió que sus hijos habían desaparecido. Nunca volví a verla después de eso. No volví a ser niñera. Dejé ese trabajo y me concentré en mis estudios. Pero nunca pude olvidar lo que pasó. Nunca pude olvidar esos ojos vacíos en el espejo. Han pasado años desde entonces. Me he mudado a otro estado, he intentado dejar atrás todo eso. Pero a veces, en la noche, cuando todo está en silencio, puedo oírlo. Un susurro, suave y distante, llamándome desde la oscuridad. Nunca pensé que mi primer trabajo de niñera se convertiría en una experiencia aterradora que marcaría mi vida para siempre. Todo empezó el verano pasado, cuando tenía 17 años y buscaba ganar algo de dinero extra antes de empezar mi último año de secundaria. Recuerdo que mi madre me mostró un anuncio que había visto en el supermercado del barrio. Decía: se busca niñera. Pago generoso. Horario flexible.
Interesadas llamar al 555-123-4567. No me pareció nada fuera de lo común, así que llamé. Me atendió una mujer con voz cálida que se presentó como la señora Thompson. Me explicó que necesitaba una niñera para sus dos hijos pequeños, Abby y Max, de 5 y 7 años. Parecía una oferta perfecta, pagarían bien y solo tendría que cuidarlos 3 veces por semana. Acordamos que empezaría el viernes siguiente. El día llegó y, mientras caminaba hacia la dirección que me había dado, comencé a sentirme nerviosa. La casa estaba en una parte más apartada del vecindario, una zona que no conocía bien. Cuando finalmente la encontré, me sorprendió lo grande que era. Parecía un viejo caserón victoriano, con su fachada gris y ventanas altas. Había algo en esa casa que me hizo estremecer, como si algo no estuviera bien. Pero, ignorando mis instintos, subí las escaleras de la entrada y toqué el timbre. La señora Thompson me abrió la puerta casi al instante. Era una mujer en sus 40 y tantos, con una sonrisa amplia y cabello rubio que le caía en suaves rizos sobre los hombros. Me invitó a pasar y me presentó a Abby y Max, 2 niños encantadores con ojos grandes y sonrisas tímidas. Todo parecía normal, y la casa, aunque vieja, estaba bien cuidada por dentro. Después de darme algunas instrucciones básicas y mostrarme dónde estaban los juguetes, la cocina y los baños, la señora Thompson se despidió. Volveré alrededor de las 10, dijo, dándome las llaves de la casa. Por favor, no dejes que los niños se acerquen al sótano. La puerta siempre está cerrada, pero asegúrate de que no intenten abrirla. Hay herramientas peligrosas allí. Asentí, aunque me pareció un poco extraño que mencionara el sótano de esa manera. Pero, de nuevo, pensé que era una preocupación de madre sobreprotectora. Me concentré en jugar con los niños. Abby y Max eran fáciles de llevar. Jugamos en la sala de estar durante un rato, leímos algunos libros y luego, después de la cena, los llevé a su habitación para que se prepararan para dormir. Fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Mientras les leía un cuento para dormir, escuché un ruido. Era un sonido suave, como un murmullo o un susurro, proveniente del pasillo. Me detuve y miré a los niños, pero ellos no parecían haberlo notado. Continué leyendo, tratando de no darle importancia, pero luego lo escuché de nuevo. Esta vez, más fuerte. Era una risa. Una risa aguda y lejana, como la de un niño. Me levanté, dejando el libro sobre la cama, y les dije a los niños que volvía enseguida. Salí al pasillo y miré en ambas direcciones, pero no vi nada. Todo estaba en silencio. Sin embargo, cuando volví a entrar en la habitación, Abby me miró con sus grandes ojos verdes y me dijo algo que me heló la sangre. ¿Escuchaste las risas?, preguntó con una voz apenas audible. Tragué saliva y traté de mantener la calma. ¿Qué risas?, pregunté, intentando sonar despreocupada. Las risas de los otros niños, respondió Max, con el rostro serio. ¿Qué otros niños?, insistí, sintiendo que mi corazón comenzaba a latir más rápido. Los que viven en el sótano, dijo Abby, como si fuera lo más obvio del mundo. Me reí nerviosamente, pensando que estaban inventando una historia para asustarme. No hay otros niños en el sótano, les dije. Solo herramientas peligrosas. Recuerden lo que dijo su mamá. Abby y Max se miraron entre sí y luego se encogieron de hombros. Parecían más tranquilos, así que los arropé y salí de la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. Pero no podía dejar de pensar en lo que habían dicho. ¿Por qué hablarían de otros niños en el sótano? Decidí hacer un recorrido rápido por la casa para asegurarme de que todo estaba en orden. Caminé por los pasillos oscuros, encendiendo luces a medida que avanzaba, y revisé todas las habitaciones. Todo parecía normal hasta que llegué a la puerta del sótano. Estaba cerrada con llave, tal como la señora Thompson había dicho, pero sentí una extraña corriente de aire frío que venía de debajo de la puerta. Me agaché y miré por la rendija,
pero estaba demasiado oscuro para ver algo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de levantarme, escuché el sonido de nuevo. Una risa infantil, clara y nítida, como si un niño estuviera justo al otro lado de la puerta, riéndose de algo que yo no podía ver. Mi primer instinto fue alejarme de la puerta, pero algo me empujó a quedarme. Quizás era la curiosidad, o quizás algo más profundo, un deseo de demostrarme a mí misma que no tenía miedo. Tomé la manija de la puerta y la giré, pero, como esperaba, estaba cerrada. Suspiré y retrocedí, decidiendo que lo mejor sería ignorar los sonidos y concentrarme en mi trabajo. Regresé a la sala de estar y me senté en el sofá, tratando de calmar mis nervios. Tal vez solo estaba imaginando cosas. Tal vez los niños estaban jugando conmigo, haciendo ruidos para asustarme. Pero cuando el reloj marcó las 9:30, los ruidos se hicieron más persistentes. Esta vez, no solo eran risas. Eran pasos. Pasos ligeros y rápidos que venían del piso superior, donde estaban los niños. Me levanté de un salto y corrí escaleras arriba, el corazón latiendo a 1000 por hora. Cuando llegué al pasillo, vi algo que me hizo detenerme en seco. La puerta de la habitación de Abby y Max estaba abierta de par en par, y las luces estaban apagadas. Podía escuchar susurros y risas suaves, pero no podía ver a los niños. Mi mano tembló mientras alcanzaba el interruptor de la luz. Cuando lo encendí, la habitación estaba vacía. La cama estaba deshecha y las mantas tiradas en el suelo, pero no había rastro de Abby o Max. Sentí una punzada de pánico y llamé a sus nombres, pero no hubo respuesta. Corrí de una habitación a otra, buscándolos frenéticamente, hasta que finalmente escuché una voz que me hizo detenerme de golpe. «Están en el sótano», dijo una voz infantil desde detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío. Pero la voz sonaba como la de Abby. Desesperada, corrí hacia las escaleras que llevaban al sótano. Al llegar, noté que la puerta que antes estaba cerrada con llave ahora estaba entreabierta. Mis manos temblaban cuando empujé la puerta para abrirla por completo. La oscuridad del sótano era absoluta, pero podía sentir una presencia allí, una sensación de que no estaba sola. Busqué el interruptor de la luz en la pared y, al encenderlo, una tenue bombilla iluminó el espacio. El sótano era un desastre. Había cajas apiladas, herramientas oxidadas y muebles viejos esparcidos por todas partes. Y entonces los vi. Abby y Max estaban de pie en el centro de la habitación, de espaldas a mí, mirando hacia una esquina oscura. Me acerqué a ellos lentamente, tratando de no hacer ruido. «Abby, Max», susurré. «¿Qué están haciendo aquí?» No respondieron. No se movieron. Parecían hipnotizados, atrapados por algo que no podía ver. Me acerqué más y entonces escuché una voz susurrante, una voz suave y tranquilizadora que no reconocí. «Ven a jugar con nosotros», dijo la voz, y esta vez supe que no provenía de Abby ni de Max. Provenía de la esquina oscura del sótano. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Estiré la mano para tocar a Abby, pero antes de que pudiera hacerlo, ambos niños se giraron hacia mí al mismo tiempo. Sus ojos estaban vacíos, oscuros, como si una sombra se hubiera apoderado de ellos. Retrocedí, asustada, y entonces los vi. Allí, en la oscuridad, había dos figuras pequeñas, apenas visibles en la penumbra. Eran niños, pero no se veían del todo reales. Sus ojos brillaban con una luz extraña y sus rostros estaban distorsionados por sonrisas grotescas. «Ven a jugar», repitieron, y sus voces eran una mezcla de risa y llanto, un sonido tan perturbador que casi me hizo perder el equilibrio. No podía moverme, paralizada por el miedo. Entonces, sin previo aviso, las luces parpadearon y todo el sótano se sumió en la oscuridad. Grité y traté de encontrar el interruptor, pero mis manos no dejaban de temblar. En medio del pánico, escuché pasos acercándose, lentos y pesados, y luego una risa. Esa risa,
Era una mezcla de voces, de risas infantiles y algo más profundo, más siniestro. «Vengan», grité a Abby y Max, tratando de mantener mi voz firme. «Vengan conmigo ahora». Pero los niños no se movieron. Permanecieron allí, inmóviles, como si estuvieran atrapados en una especie de trance. Las figuras en la oscuridad comenzaron a avanzar, y supe que no podía quedarme allí. Corrí hacia Abby y Max, los tomé de la mano y tiré de ellos hacia la salida. Corrimos escaleras arriba, tropezando y casi cayendo, pero no me detuve hasta que estuvimos de vuelta en el pasillo, donde las luces eran brillantes y la atmósfera menos opresiva. Cerré la puerta del sótano de golpe y eché el cerrojo. Mi corazón latía con fuerza, y mi mente luchaba por comprender lo que acababa de suceder. ¿Están bien?, pregunté, mirando a Abby y Max. Sus ojos habían vuelto a la normalidad, pero se veían confundidos, como si acabaran de despertar de un sueño. ¿Por qué estábamos en el sótano?, preguntó Max, frotándose los ojos. Escuchamos las risas, añadió Abby, abrazándose a mí. Queríamos jugar con ellos. Antes de que pudiera responder, escuché el sonido de la puerta principal abriéndose. La señora Thompson había llegado a casa. Me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación cuando nos vio a los tres en el pasillo. «¿Qué está pasando?», preguntó, acercándose rápidamente. No sabía por dónde empezar. Tartamudeé algo sobre los niños bajando al sótano, sobre las risas, pero sus ojos se estrecharon y una sombra de incomodidad cruzó su rostro. «Te dije que no dejaras que se acercaran al sótano», dijo con voz dura, casi enojada. Pero luego, al ver mi expresión, su tono cambió a uno más suave. «Lo siento. No es tu culpa. Esta casa es antigua. Tiene su historia». Quería preguntarle qué significaba eso, pero había algo en su mirada que me detuvo. En lugar de eso, simplemente asentí y reuní mis cosas. Abby y Max parecían bien, aunque todavía un poco aturdidos. La señora Thompson me pagó y me pidió disculpas de nuevo, diciendo que tal vez sería mejor si no volviera. No protesté. Me sentí aliviada al salir de esa casa y respirar el aire fresco de la noche. Pero algo seguía molestándome. Esa risa, esas figuras en la oscuridad, ¿eran reales? ¿O simplemente producto de mi imaginación? Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierta, mirando al techo, tratando de encontrar una explicación lógica. Pero, mientras más pensaba en ello, más convencida estaba de que había algo en esa casa. Algo que no quería ser encontrado. Pasaron varias semanas sin que volviera a saber de los Thompson. Evité caminar por esa parte del vecindario y me concentré en mis estudios y en otras cosas para mantener mi mente ocupada. Pero la sensación de que algo no estaba bien no me abandonaba. Finalmente, mi curiosidad pudo más que mi miedo. Una tarde, decidí dar un paseo por la casa de los Thompson. Cuando llegué, me encontré con un grupo de vecinos en la acera, hablando en voz baja. Me acerqué a ellos y les pregunté qué estaba pasando. «¿No te has enterado?», dijo una mujer mayor, con una expresión sombría. «Los Thompson se mudaron. Dejaron la casa hace 2 semanas». «¿Se mudaron?», repetí, sorprendida. «¿Por qué?». «No lo sabemos», respondió otro vecino. «Solo se fueron. Sin aviso. Dijeron que algo les incomodaba de la casa. Algo sobre ruidos extraños y cosas que se movían solas». Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré hacia la casa vacía, con sus ventanas oscuras y su puerta cerrada. Podía jurar que vi una sombra moverse detrás de una de las cortinas, pero cuando parpadeé, no había nada. Nunca volví a pasar por esa calle después de eso. Nunca hablé de lo que sucedió esa noche con nadie, ni siquiera con mis padres. Pero todavía, en noches silenciosas, cuando estoy sola en mi habitación, puedo escuchar esas risas. Y siempre me pregunto, ¿quiénes eran esos otros niños?